Podemos estar rezando todos los días y pensar que lo hacemos bien. Pero si no compartimos el día a día, nuestra vida, es muy fácil perderse. Y vosotros preguntáis, ¿con quién la podemos compartir? ¿Con el vecino? ¿Con el amigo? No. Con el acompañante espiritual. Con esta persona que Dios nos pondrá en su tiempo y en su momento. Y aunque pensemos que no lo necesitamos, todo lo necesitamos. Todo. Porque si no, no podremos crecer. Y no podemos caminar hacia Dios. Esta noche la palabra que el Espíritu Santo ha pensado para ti y para mí, la voy a proclamar ahora. Y a partir de aquí, de la palabra proclamada, empezaré a hablar de la acompañante espiritual. Pero lo más importante es que nos hable Dios. Eso es lo más importante. Por eso lo vuelvo a decir. Y el Señor nos lo dice como mandato, Shema Israel. Porque si no cogemos la palabra, no se hace vida en nuestra vida y la desparramos. Y desparramos al Espíritu Santo. Y nosotros no queremos ver eso. Queremos acogerlo, queremos amarlo, queremos que forme parte de nuestra vida. Pues mirad, la palabra que el Señor ha pensado para nosotros está en el Evangelio de San Lucas. Gracias, María, por ponerte de ti. Lo importante, está bien que hemos ido con esto de ti, el que quiera que se ponga, pero para mí lo más importante es que os estéis cómodos, porque lo más importante es que acojamos la palabra del corazón. Eso es lo más importante. El estar de pie sentado es una actitud. Y dice el Señor, no juzguéis a nadie y Dios no os juzgará a vosotros. No condenéis a nadie y Dios no os condenará. Perdonad y Dios os perdonará. Dad a otros y Dios os dará a vosotros. Llenará vuestra bolsa con una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios os medirá con la misma medida con que vosotros miráis a los demás. Jesús les puso esta comparación. ¿Acaso puede un ciego servir de guía a un ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? No es el discípulo más que el maestro. Cuando termine su aprendizaje, llegará a ser como su maestro. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo y así podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Porque esta palabra es para cada uno de nosotros. Somos sus discípulos. Y como sus discípulos, Jesús el Maestro, aquí en mano su palabra, nos dice, no juzgar, abolir, no condenar, ¿qué más? Y no seréis condenados. No condenéis, no seremos condenados, sí. Perdonad y Dios nos perdonará. Y dar a otros para que te perdonará. Pues mirad, para nosotros juzgar es muy fácil, ¿sabéis por qué? Yo me digo, yo todo lo que voy a hablar, hermano, lo voy a hablar desde mi experiencia, porque a mí me ha pasado, que si no voy a hablar algo que no haya vivido, no se veía nada, pero digo que juzgar es muy fácil porque, mirad, cuando nuestra madre nos lleva a nuestro vientre y nos da a luz, nosotros al nacer nacemos con nuestra propia naturaleza. La naturaleza con la que nosotros nacemos, llevamos ya inherente, pegado en nosotros, el juicio, el condenar.
el que nos cueste perdonar, y a veces no perdonamos, el que nos cueste dar. No es fácil juzgar a los demás y también juzgarnos a nosotros mismos. Nos convertimos en jueces de nuestros hermanos. Cuando nos vemos hacer una cosa, ¿sabéis lo que juzgamos? Las intenciones. Queremos saber por qué hace esto y por qué hace lo otro. Y no es la realidad, porque el único que conoce realmente las intenciones, ¿sabéis quién es? Jesús. ¿Y qué nos dice? Yo conozco la intimidad del corazón, pero vosotros juzgáis por apariencia. Os dejáis llevar por lo que veis. Y enseguida inmediatamente juzgamos por nuestro pensamiento, juzgamos con palabras. Hermanos, cuando nos juzgamos nosotros mismos, nuestro juicio que hacemos de nosotros mismos también nos sirve para juzgar al hermano. Porque si yo me juzgo valorándome lo bien que hago esto, mi hermano no sabe hacerlo mejor, me quiero perfecta, me quiero superior, ya estoy juzgando a mi hermano, estoy haciendo juicio sobre él, inferior a la mía. Y también, cuando yo misma he pensado, si es que no sirvo para esto, es otra clase de juicio, no es que no me sale, es que no sirvo para esto. Pero cuando he visto que otro hermano, lo mismo que yo he intentado hacer, lo ha hecho, y he visto que le ha salido peor que a mí, que he pensado, madre mía, y digo yo que no sé hacerlo. Usted sabe menos, que al lado de él, ¿os parece que es un juicio que estoy haciendo del hermano? Pues sí, hermano, es un juicio. Totalmente, sí, es verdad. Y además, mirad lo que os digo, es que no nos damos ni cuenta, ni somos capaces de ver el juicio que estamos haciendo. Y seguimos con nuestra vida normal. Y venimos a la comunidad, y como he dicho, rezamos todos los días. Y pasamos por alto que eso es pecado. Y parece que lo llevamos como una medalla, que nos lo ponemos traje como una medalla. El juicio nos lleva a hablar mal del hermano, a murmurar de él con otro hermano. Pero no solo se quita en el juicio, acto seguido, hermano, lo condenamos por eso, por nuestra propia opinión. Lo condenamos hablando mal de él, lo condenamos porque nos apartamos de él y lo despreciamos, lo consideramos inferior. Y también nos cuesta perdonar. Sí, ¿no ha pasado a vosotros que alguien nos ha hecho mucho daño? A mí sí me ha pasado, soy capaz de perdonarlo, pero soy capaz de perdonarlo ni en mi mente ni en mi corazón. Pero si tengo un interés propio, un interés mío, sí que soy capaz de acercarme al hermano como si no tuviera nada con él, cuando en mi corazón no le da el perdón, y soy capaz de sonreírle y de hablarle, aunque sea por algo puntual. Eso me da apariencia. Me acerco por interés, por apariencia, pero realmente no estoy perdonando de corazón. ¿Cuántas veces yo misma he dicho, voy a perdonar a esta persona? A mí, hermano, las personas que más trabajo me han estado perdonando, lo digo sinceramente, ha sido las personas que más quiero, las personas cercanas que tengo. Marido, hermano, amigo. Y si me han hecho daño, ¿cuántas veces he dicho, mira, no Señor, si yo lo perdono, pero tú ya te encargarás de él. Si tú también lo vas a juzgar, si la vida de Rosita no se va a ir, si tendrá que pagar lo que ha hecho, parece que yo estoy perdonando. Eso suena a venganza. Yo le estoy pidiendo a Dios que haga venganza sobre esa persona. Y ese no es el perdón que Dios dice que quiere de nosotros. Dios dice que perdonemos, no importa lo que te haya hecho el hermano, si es mayor o es menor. Dios no mira eso. Dios mira que quiere que lo perdone de corazón para que Él nos pueda perdonar. Y nos cuesta. Y nos cuesta muchísimo, lo digo porque a mí me ha costado. Hoy, gracias a Dios, a la fecha de hoy, todas estas medallas que estoy diciendo, porque ya llevo unas cuantas, llevamos unas cuantas puestas detrás, que la del juicio, la de la condena, la de la murmuración, la de querer lo mejor por el hermano, la de no perdonar. Yo también la llevaba y muy me gusta. Y ya, en
Hermano, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos dar? Dice el Señor, da y recibir. Da, no cualquier nos pueda dar. Pero aquí Dios no nos puede dar nada, porque lo que nosotros podemos dar a nuestro hermano es lo que llevamos en nuestra naturaleza, que es el juicio, que es la condena, que es no perdonar. No podemos darnos eso. Y saber una cosa, Dios quiere darnos todo lo que Él tiene, pero no puede darnos porque lo que está en nuestra naturaleza, que no vemos, que estamos ciegos, lo llevamos ahí. Y no queremos desprendernos de ello. Hermano, si no vemos que juzgamos, que condenamos, ¿entiendes? Necesitamos a alguien que nos ayude. Y se trata de nuestro acompañante espiritual. Da igual que pensemos que no lo necesitamos, os lo digo. Lo necesitamos todos. ¿Sabéis por qué? Porque nos ayudará a ver, a diferenciar, a discernir, a distinguir lo que es juzgar y lo que no es juzgar. Porque a veces nosotros llamamos que estamos compartiendo con otro hermano cuando una murmuración y una crítica, y nuestro acompañante nos ayudará a hacernos ver qué es compartir y qué es murmurar. Nos ayudará a verdad el perdón que Dios quiere que demos desde su palabra. Y cuando eso ya no esté en nosotros, es cuando podremos recibir de Dios lo que quiere que le demos a otros. El tener acompañante espiritual también va a haber unos frutos en nuestra vida. Sin acompañante espiritual digo que no va a haber fruto. Eso es así. Y además de no haber fruto, pues como dice Jesús, que le puso la comparación a sus discípulos, ¿acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerá en la gloria? Pues eso seremos nosotros. Si no tenemos un acompañante que nos abra la voz, que nos abra los ojos, que nos ayude en nuestro camino, pues seremos ciegos. ¿De quién vamos a guiar? Alguien que vive, guiaremos a otro ciego como nosotros. ¿Y vosotros pensáis que dos ciegos pueden caminar, pueden avanzar, pueden ver? No. Nos caeremos a un hoyo profundo, a un abismo donde no veremos, donde nos costará trabajo salir por sí solos. No saldremos, nos quedaremos estancados. Por eso es necesario lo del acompañante espiritual. A lo mejor lo repito mucho, pero es que realmente, hermano, en el día de la hora, en la actualidad, se ha hecho desuso, por decirlo, no sé si lo digo bien, desuso del acompañante espiritual. Pensamos y creemos ciertamente que no lo necesitamos. Cuando Dios llegó a mi vida, yo recuerdo que eso era, bueno, aparte de una necesidad, pero como don David Gascón nos lo decía, la necesidad, los hermanos mayores, los líderes, a donde iba, el acompañante espiritual. Y era lo primero que hacíamos. Y ahora parece que ha desaparecido. Por eso la Iglesia está tan ciega. Por eso no somos hijos de la luz. Eso lo tenemos que ser. Hijos de la luz y no hijos de la tiniebla. Porque si no vemos, seremos hijos de la tiniebla. Eso es así. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y perteneceremos al mundo, y adoraremos al mundo, y alabaremos al mundo. Y nuestra vida será una vida de medalla. Cuando lo que llevamos son pecados. Los pecados que nos impiden ver realmente la luz de Jesucristo, que quiere alumbrarnos, iluminarnos para iluminar a los demás. Porque dice el Señor, nos dice, no es el discípulo más que su maestro. Cuando termine su aprendizaje, llegará a ser como su maestro. Sí, nosotros discípulos tenemos que aprender y tenemos que terminar el aprendizaje en su tiempo y en su momento. Y entonces llegaremos a ser maestros. Pero si no hemos aprendido nada en esta etapa de aprendizaje, ¿nos podemos creer maestros? Sí, claro que sí. Porque eso me pasó a mí misma, hermano. Me pasó perfectamente. Porque cuando yo llegué a esta comunidad, pues llegué por como yo era.
Pero yo estaba feliz porque yo había tenido un encuentro con Dios. Y todos conocen mi testimonio, pero yo no voy a contar mi testimonio, pero sí quiero recordaros cómo en mi testimonio, en mi acompañante espiritual, estaba y está en mi vida. Porque mirad, cuando yo estaba con esa puerta de la con el deseo de servir al Señor, con el deseo de estar con la hermana, de conocerle, y pensaba al poco tiempo, aquí estoy yo, que ya he terminado de aprender, que ya soy maestra, que ya puedo dirigir al mundo. Sabéis que cuando yo llegaba pues con las ropas del mundo, con mi minifalda, con mis cotes, con mis pelos locos, de color rosa, azul. Y todos los hermanos de entonces, que algunos quedan, otros ya venían con el Señor, nadie me decía nada, nadie. Todos miraban, pero nadie se acercaba a decirme nada. Hasta que llegué un jueves por la puerta y entonces un hermano que hoy en día vive con el Señor y era intercesor, me llama y me dice, Emilia, ven. Y me llevó a esa puerta, a esa habitación, la puerta que abre esa puerta, esa habitación. ¿Sabéis para qué? Para decirme lo que voy a decir. Me dijo que como yo venía vestida a la iglesia, no podía venir, porque era una provocación. Y yo pensé, ¿qué me está diciendo este hombre? No le contesté, pero me reboté. Me reboté y además salí llorando. Bajé los escalones y una hermana que estaba lo compartí. ¿Pero qué me estaba diciendo si que yo venía mal? Pensé, precisamente hoy, que vengo con el vestido más largo, que me llega hasta aquí, que llevo el cuello redondo que me cae, pero si muy perfecta. ¿Sabéis? Yo veía que la falta estaba en él, no en mí. Que el que no veía era él. Pero en realidad, hermano, la que no veía era yo. Pero a partir de ese momento, de verdad, ya yo he cuidado con la ropa, pero recuerdo que el llanto y el rebotamiento me duró toda la noche. A otro día, sé que fui tirada por el espíritu, porque por mí sola no lo hubiera hecho, y tenía presencia de ella. Cogí el vestido y me deshice de él. Entonces, es verdad que empecé a llevar más cuidado con la ropa y el Espíritu Santo trabajó conmigo en ese aspecto. Mi lenguaje, hermano, con mi lenguaje también era del mundo. Sé que yo llegué como venía, a pesar de tener un encuentro con Jesús que me sentía mala, pero llegué con mi lenguaje diciendo tacos, diciendo palabrotas, haciendo chistes, expresiones. Llegué con mi ídolo del mundo, con mi criterio del mundo, con mis pensamientos del mundo. Todo es un proceso. No es que llega el Espíritu Santo y te cambia de la noche a la mañana. Es un proceso. Y yo cuando lo recuerdo hoy en día pienso que el Espíritu Santo conmigo, en ese proceso, sí que fue, lo recuerdo así, bastante rápido y constante. No perdí el tiempo, no, y me acompañaste tampoco. Pues mirad, con el lenguaje me pasaba tanto de lo mismo. Claro, yo escuchaba, yo no era capaz, bueno, sí que es verdad que yo no me fijaba en cómo hablaba el hermano, pero al tiempo sí que empecé a darme cuenta de que los hermanos no tenían el mismo lenguaje que no utilizaban esos tacos, esas palabras, esa norma en desuso, para hacer gracias, chistes que no leían aquí. Yo me empecé a dar cuenta, pero yo no era consciente de que yo eso lo tenía que cambiar. Yo lo dejé, pero es verdad que hablando con un hermano en un momento de determinada conversación, hubo un hermano que también me dijo que tenía que llevar cuidado con el lenguaje, que tenía que moderarlo. Y yo a ella pensé, no sé si tengan tomamanía o esto qué es, porque es que no puede ser. Primero la ropa, después el lenguaje, porque hermano, a mí era normal y lo veía normal. Os digo algo, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí desde el principio, con mi propia naturaleza, con todo lo que llevaba. Y mientras tanto, como el Espíritu Santo cuando empieza un trabajo tiene que terminar, el tiempo se ve y no nos deja a ello ni nos abandona, pues utilizó, claro, yo no tener ahí acompañante espiritual, utilizó a otro hermano
puso a este hermano intercesor y a otro hermano. Pero sí que es verdad que el Espíritu Santo a partir de ahí suscitó en mí que me fijara en mi acompañante espiritual. Y cuando sí que me lo puso a él, porque mirad, hermano, cuando el Espíritu Santo te pone como acompañante, es muy distinto y no se va a equivocar y realmente va a haber un fruto en tu vida si te acompaña. Pero si lo hubiera elegido yo, si lo elegimos nosotros, yo, ¿sabéis lo que alguien hubiera elegido? Alguien que me hubiera caído bien, que me hubiera agradado, que en cierta forma yo me hubiese manipular, que me pasara por alto muchas cosas, que no me corrigiera, ¿entendéis? Alguien así a mí. Pero el Espíritu Santo no me dio esa opción. Hizo que me fijara en esa persona y fui a decirle, ¿quieres ser mi acompañante? Yo esperaba que me dijera que sí, pero no me dijo ni que sí ni que no. Simplemente me dio una orden. Me dijo, coge esta cinta bíblica, léetela, escribe lo que te dice aquí y me la trae. Pues yo no sé si me traje poco tiempo como día. Se la traje y yo digo, ahora cuando se la leí, pues me dirá eso de no. Y no me decía nada. Entonces a los pocos días insistí y ya me dijo que sí. Quiero decir con esto, ahí empezó mi caminar con mi acompañante espiritual. Mirad, cuando el Señor llegó a mi vida, yo estaba tan feliz, tan dichosa. Y llegué a casa con mi marido, con mi familia, con mi padre y con mi hermana. ¿Sabéis una cosa? Estaba tan feliz que yo pensaba que ellos, verme a mí tan feliz, y yo quería compartir que había encontrado el mayor tesoro, que era Jesús, que ellos se iban a alegrar conmigo, que no sé, que me iban a aceptar en lo que veía ese, porque claro, ellos, es que yo me fui de una forma y yo regresé de otra, entonces había en mí otra alegría, otro gozo, yo lo que quería venir a la comunidad, conocer a Jesucristo, servirlo, claro, ellos, yo entiendo que se extrañaron, pero mi hermano, no me aceptaron como Dios, que sí, no me aceptaron como Dios estaba empezando a trabajar en mí. Ellos se convirtieron en mi mayor enemigo. Para mí fue un sufrimiento, porque ¿qué iba a entender yo y qué iba a saber yo lo que estaba pasando? Pues gracias a mí yo tenía mi acompañante y lo llamaba. Os puedo decir que cuando empecé a caminar no lo llamaba una vez ni 2 veces, lo llamaba 20.000 veces. 20.000 veces no, pero 20 veces sí. Porque, hermano, cuando tú no ves, cuando tú no entiendes y no conoces la palabra, pues gracias a que Dios te pone ese acompañante, que Él sí conoce la palabra. Él puede ver lo que te está pasando porque es mayor que tú en la fe. Porque esa persona que te ha puesto el Espíritu Santo vive en ella, tiene experiencia de Jesús. Y así me puede ayudar y te puede ayudar. Claro, yo decía, mira lo que me está pasando, cómo es que mi familia parece mi enemigo, uno que estoy loca, el otro que me quiere llevar al psiquiátrico, pero ¿cómo esto? Y yo tenía una angustia. Y entonces mi acompañante, ¿sabéis lo que hacía? Algo muy importante que tenía el acompañante, la escuché, me escuchaba. Dejaba que a mí se me pasase esa angustia que yo tenía. Luego trataba de sacarme de esa angustia. Pero a mí, yo seguía sin entender, hermano, que eso formara parte del plan de Dios para mí. Entonces, yo ahí me rebotaba, lloraba. Unas veces obedecía a mi acompañante en lo que me decía y otras veces no, porque me rebotaba. Sí que es verdad que luego cuando se me pasaba el rebote y el llanto, pues entonces yo lo hacía. Pero claro, para mí era mucho más fácil cuando me pasaba cualquier cosa y yo podía llamarlo y verlo. Pero, ¿qué voy a ver si estoy empezando a caminar? Si el Espíritu está empezando a trabajar conmigo, a través de mi acompañante, pues tenía que ser así. En mi vida, realmente, hermano, estaba muy desordenada para Dios, para el Espíritu Santo. Estaba muy ordenada en lo que tenía que ver con el mundo.
Y ese era el plan del Espíritu Santo, quitarme ese desorden que llevaba el orden del mundo, que para el Espíritu es un desorden, y poner el orden del Espíritu Santo. Entonces, tenía muchísimo trabajo por delante. ¿Y sabéis cómo empezó? El trabajo. Ya había empezado con la ropa, es cierto, había empezado también con el lenguaje, pero había mucho más. El trabajo. Yo sentía deseo de dejar el trabajo para servir al Señor. Y es verdad que tenía ese deseo y el Espíritu Santo se valió ese deseo para sacarme del trabajo. Pero realmente, como yo no sabía si estaba haciendo bien o estaba haciendo mal, estaba confundida, pues yo llamaba a mi acompañante espiritual. Porque ante la confusión, yo no podía tomar una decisión. Ante la duda, tampoco. No tenía seguridad en mí. Pues llamaba a mi acompañante y decía, mira, siento el deseo de trabajar para el Señor, pero es que este trabajo me ocupa mayor tiempo y lo voy a dejar. Sí, eso era lo que yo pensaba, pero había un trasfondo más. La acompañante espiritual, yo sé que el Espíritu Santo veía el trasfondo y sé ahora que mi acompañante espiritual también, porque él me ayudó a discernir la decisión y a apoyarla. ¿Y sabéis el trasfondo que había? Que el trabajo que yo tenía ganaba muchísimo dinero. Y eso fomentaba mi pecado y mis debilidades que había en mí. Y mis ídolos, porque yo adoraba mi cuerpo. Entonces el dinero me permitía hacerme tratamientos de estética. Me llevaba al consumismo. Me llevaba a la vanidad, a adorar el cuerpo y a la vanidad mía misma. A sentirme superior y orgullosa de mi cuerpo. Mira que bien que estoy. El Espíritu Santo no puede trabajar. Quiero decir, el Espíritu Santo, perdón, no puede trabajar. El Espíritu Santo no puede instalarse en mí ni en ti. Cuando tenemos el pecado, yo lo tenía fomentado y la debilidad son obstáculos para el Espíritu Santo. Y entonces tenía que trabajarlo para que él estuviera dentro de mí, para que estuviera fuera, para darle paso al Espíritu Santo. Y ahí mi acompañante espiritual me ayudaba. Porque no es fácil, hermano, no es fácil, porque yo seguía sin ver, porque como lo recuerdo que todo es un proceso. Entonces, ¿cuántas veces llamaba a mi acompañante? Pues todas las que necesitaba. Os puedo decir que normalmente los acompañantes son personas muy ocupadas, ocupadas por el Espíritu Santo para trabajar. Y yo recuerdo que cuando llamaba, pues casi siempre me atendía, pero había veces que no me podía atender. Llámame luego, pues luego lo llamaba. No te puedo hablar contigo, llámame luego, pues yo ya no me llamaba. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque él estaba ocupado, esta persona él estaba ocupada, yo siempre me atendía a la primera cuando podía sí, pero cuando no, yo insistía. Ahora me di cuenta que insistía. No nos podemos cansar, tenemos que insistir una y otra vez. Porque es muy importante que podamos compartir lo que nos está sucediendo el día a día con nuestros acompañantes. Porque si no, como he dicho, será muy fácil perdernos. Es tan fácil, hermano, y más en los comienzos, siempre, pero en los comienzos más, que no vemos nada. Deciros que le doy gracias a Dios porque también mi acompañante espiritual me decía ver los valores que yo tenía como persona. Porque también es verdad que yo estaba muy tocada en ese sentido, en la autoestima, la tenía muy por los suelos. Entonces, pues te diré, pues está llena de miedo, de inseguridades, está llena de, de miedo, de inseguridades, y tampoco estaba yo muy bien emocionalmente ni psicológicamente, porque tenía un montón de adicciones como a la obesidad, al tabaco, los problemas familiares, todo eso era un cúmulo de circunstancias, ¿no? Entonces, mi acompañante me ayudó también a salir de todo eso, porque
junto con él, el Espíritu Santo lo guiara. ¿Cómo? Pues mirad, yo no recuerdo lo que me decía, pero sé que siempre tenían la respuesta oportuna y el consejo oportuno porque lo hacía desde la palabra de Dios. Y así, poco a poco, desde la palabra de Dios, pues se iba transformando mi vida. Iba desapareciendo los miedos, las inseguridades, el querer agradar a los demás, el sometimiento a la familia. Porque aparte de que mi vida interior estaba muy desordenada, el Espíritu Santo y mi acompañante espiritual, ¿sabéis? Me ayudaron a poner orden también en mi casa. Porque dice el Señor que si yo no tengo, quiero decir, si mi casa está desgobernada, desordenada, ¿cómo voy yo a gobernar en la iglesia? ¿Cómo voy a gobernar la casa de Dios? No puede ser. Entonces me ayudó. ¿Sabéis cómo? Pues mi acompañante espiritual me llevó a tener una relación con Dios, a hablar con Dios todos los días, a guardar silencio, a saber escuchar, a leer la palabra, a amar la palabra, a que la palabra formara parte de mi vida, a meditarla. Hermano, cuando uno empieza a orar, también ayuda y surge duda. Porque yo me recuerdo que precisamente gracias a que mi acompañante me hizo poner los pies en la tierra y el corazón del cielo, como se dice, y centrarme en Dios. Porque mirad, cuando me decía, tú ve a tu habitación, lo que decía la palabra, métete en tu habitación, cierra la puerta. Pues tú, si te ayuda a los signos, pues ponte un icono, ponte una vela. Y yo, pues lo hacía, es verdad. Y cuando fui al figurado, ¿en qué me paré yo? Lo digo por si os sirve. Aunque yo creo que estáis más crecidos que eso. Pues yo encendí la vela y estaba una tarde orando. Y de pronto veo que la llama de la vela se va para allá, se va para acá, se hace más grande, se hace más pequeña. Y yo digo, uy, ¿qué está pasando? Yo me diría que había algo sobrenatural. Digo, ¿qué está pasando algo sobrenatural? ¿Qué me querrá decir Dios? Pensé yo, cuando termino de leer, claro, yo voy a llamar a mi acompañante, se lo voy a decir, pero yo se lo voy a decir como algo grandioso que me había pasado, porque desconocía totalmente lo que me estaba pasando, porque yo diría que me estaba pasando algo. Entonces, cuando llamé a mi acompañante, se lo dijo, me dijo, Emilia, eso no es absolutamente nada, no tiene nada que ver con Dios, eso es la vela, la llama, está más para arriba, está más para abajo. Yo me fui ahora, me iba a querer, y cuando que mi acompañante también tuvo que aguantar, porque es que yo lo preguntaba luego. ¿Por qué os digo esto? Porque la necesidad de cuando empezamos a tener relación con Dios, de tener acompañante, porque esto parece una pequeñez, pero forma parte del día a día y además, ¿sabéis? Nos va a ayudar, como he dicho, a que no te centres en cosas que nada tienen que ver con Dios, a que no esperes que bajen ángeles, que sea algo sobrenatural, porque eso me pasaba a mí, que si pensaba, uy, que ahora este pensamiento y ahora que parece que se me lleva al cuerpo, decir cosas que nada tienen que ver realmente con Dios. Pues gracias a mi acompañante, no perdí, es decir, no me salí de la oración, porque es fácil salirse y hacerte un Dios a tu medida, a lo que tú crees que es. Y Dios no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, ni con lo que creía, ni con lo que me imaginaba. Pues gracias a eso, pues pude conocer a Dios. Y hermano, y no solo se queda en Dios, en mí, también, ¿sabéis? Lo pude enseñar a mi hijo a hablar con Dios, a decir la mesa. ¿Por qué os digo esto? Porque conforme mi acompañante, y yo iba compartiendo con ella y me enseñaba, yo también podía enseñar a mis hijos. Porque Dios estaba cambiando de casa, porque la estaba haciendo su hogar, estaba cambiando de matrimonio, me estaba enseñando a amar a mi marido de una forma distinta que lo amaba, como lo amaba el mundo, a respetarlo, a entregarte sin esperar nada a cambio. Yo tenía cantidad de problemas, pero todo eso me lo enseñó el Espíritu Santo a través de mi acompañante espiritual, porque es la persona que te pone en el camino, no la pone no para un momento, ni para un tiempo, no la pone para siempre, hasta que Dios nos llame a su presencia. Da igual que pensemos, que tendemos a pensar que no lo necesitamos, os digo que sí,
Porque tu acompañante en el tiempo de tempestades, de tormenta, donde no ves, vuelvo a decir, donde piensas que no hay solución, Él te va a sostener por la gracia del Espíritu Santo, te va a ayudar a permanecer, a estar, a no pensar, a desesperarte, a no ver esperanza, a decir, como me pasa a mí, yo ya lo veo, yo ya lo dejo, yo no puedo más, porque ves que las situaciones que se alargan y que no cambian. Y para mí lo más fácil es decir, pues ya está, dejo de seguir al Señor, dejo de seguir en la comunidad y a ver si todo se puede ir. Es un error, es un pensamiento que no viene de Dios. Eso lo pensaba yo por mi desesperación. Pues como digo, Dios empezó también a cambiar a mis hijos. ¿Por qué? Porque mira, recuerdo un ejemplo que me dio el Señor a mí. Claro, como yo ya hablaba con mi hijo, ya hablaba de Dios, y ante cualquier problema, pues yo ya, conforme iba avanzando, iba creciendo un poco, tenía más luz, pues podía ver o no podía ver. No obstante, aunque yo tomara una decisión que podía ver, yo, hermano, siempre llamaba a mi acompañante espiritual para compartirlo. Porque un regalo muy grande es tener que Dios te haya puesto una persona para compartir. Porque si no compartimos, no vamos a aprender. Y sabéis, el problema que yo tenía con mi hija era este. Cuando llegaba a Halloween, ¿cómo quiero decir que yo, que estoy caminando con el Señor, que estoy empezando a tener una relación con Dios, que está transformando mi vida? Mi hija quería ir a Halloween, vestirse de Halloween y hacer lo que hacían los compañeros de la clase. Y yo decía que no. ¿Vosotros pensáis que mi hija, que era pequeña, iba a entender porque su madre le decía que no, que se lo explicara? Pues no lo entendía. Pues se preguntaba como cuando yo no lo entendía, ¿entiendes? Lo que me decía mi acompañante, que era para mi bien. No lo entendía y me preguntaba por mi hija, hacía igual. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues yo me caía y me la dejaba. ¿Sabéis una cosa? Ella jamás se vistió de Halloween, ni compartió otro evento porque no era de Dios. Y yo así me lo hizo el Señor y lo decidí. Y mi acompañante lo sabía y estaba de acuerdo. Porque es incoherente que yo diga que sigo a Dios, que la palabra de Dios está en mi vida y que luego yo misma deje que mi hija esté en evento o haga cosas que nada tiene que ver con Dios, ni yo misma ni mi hijo. Entonces os digo que no entendía, pero esto que voy a decir para la gloria de Dios, a la fecha de hoy, no hace mucho, me dijo, mamá, menos mal que no me dejaste ir a Halloween, te doy las gracias. Y hoy en día ella puede decírselo a otra persona y dar testimonio de cómo se remontaba, de cómo se enfadaba conmigo, de cómo no lo entendía, pero cómo lo entendió. Y ella no ha vuelto a ir, incluso de mayor a la fecha de hoy, aunque su amiga en la salida ha ido a Halloween, no ha participado de ese evento. Eso lo sigue el Espíritu Santo cuando ve que yo, en este caso que soy su madre, me he tomado en serio el compromiso con él. Si no, no me hubiera transformado ni a mí, ni a mi hija, ni a mi marido, ni hubiera hecho un hogar. Y lo vuelvo a repetir, soy muy pesada, pero sé que si no hubiera tenido ese acompañante, os digo, lo digo de verdad, no hubiera permanecido aquí. ¿Sabéis también para qué llamaba a mi acompañante? Porque como yo era un desastre en la cocina y no sabía cocinar, pues también me ayudaba a estar en la cocina. Mirad si el Espíritu Santo me dio un acompañante de categoría y de lujo. Os lo digo de verdad, Porque vamos, eso ya. Mirad, es que si tenemos un acompañante, yo me lo tomé en serio. Ahora sí que me lo tomé muy en serio. Tú no puedes ocultar nada a tu acompañante. No debes ocultar nada. Poder, pero no debes. No debes mentirle. Tienes que ser sincera. Tienes que compartir tus problemas. Lo que te hace sufrir, lo por que estás pasando, pues cómo lo ves, cómo te sientes. Porque si no, no me podría ayudar. Porque si no, yo no puedo caminar hacia Dios, no puedo avanzar, no puedo crecer espiritualmente, no puedo crecer como persona, no puede el Espíritu Santo poner su palabra en mí, no puede forjar su carácter en mí.
ni en ti, porque eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, que nos parezcamos a nuestro Padre del cielo, forjar el carácter que Él tiene en nosotros, que se vea que somos hijos suyos. Y yo lo digo, yo me haría con toda mi alma, yo me haría con toda mi alma a mi acompañante espiritual. Bien lo sabía yo que así era, y bien también lo sabía esta persona. Me regaló, tuve un gran regalo, porque también tuvo mucha paciencia conmigo. Más que Santo Job. Sobre todo cuando me recordaba y no entendía, cuando me explicaba y insistía. Le doy gracias al Señor. Y sé, yo llegué a admirar, he llegado a admirar a mi acompañante. ¿Sabéis por qué? Porque él me daba testimonio de Jesucristo en su vida y admiraba cómo servía a Jesús, cómo se entregaba a Jesús. Y se entrega, porque todavía está vivo y sigue entregándose. Y cómo me daba ejemplo. Claro, mi acompañante te tiene que dar ejemplo de que la palabra de Dios está en tu vida y que en su vida tiene coherencia con la palabra de Dios. No que me diga la palabra de Dios con los labios y el corazón y su vida esté por otro lado. Que no tenga una doble vida, que eso es muy fácil. Nosotros, si nos queremos autosuficientes, hermanos, podemos tener una doble vida, aparentar que servimos, aparentar que tenemos fe, aparentar que Dios nos agrande aquí. Y luego cuando salimos de ahí, me pongo el traje de fiesta, me tomo 400 cubatas, que yo no digo que no había que divertirse, pero así me entendéis. Pero parece que hago una vida aquí, delante de los hermanos y en la iglesia, y luego cuando salgo al mundo, soy yo con el mundo. Eso nada tiene que ver con Dios. Eso tiene que ver contigo, con tu historia, pero eso no, nada tiene que ver con Dios. Mi acompañante espiritual, ¿sabéis? Me ayudó a conocer otras realidades fuera de la comunidad. Así me llevó a retiro, a conventos, a los franciscanos, a los humanitarios. Esas son otras realidades que yo pude conocer fuera de la comunidad, porque eso también es bueno. Pasaba también mucho tiempo con mi acompañante espiritual. Íbamos a cena hebrea, las que hacíamos aquí. Recuerdo que fuimos a una cena hebrea también los carmelitanos. Quiero decir, eso te daba sabiduría. Es bueno conocer otra realidad y no encerrarse uno mismo. Yo me fiaba de mi acompañante, porque es que a donde me llevara me fiaba, era la persona de confianza, porque también me hizo saber siempre y en todo momento cuál era mi lugar y mi sitio. Yo en eso no he tenido duda nunca, quiero decir, en mi acompañante me lo regalaron y yo lo tengo también muy claro, porque aparte de mi acompañante espiritual, el Espíritu Santo me lo ha enseñado. Y sé que mi lugar está en esta comunidad, sé que mi lugar está donde estoy, sirviéndolo a Él, como puedo, como sé, como entiendo. Y cada vez quiero, pues, servirle en lo que pueda mejor. Porque yo, al día de hoy, hasta el día de hoy, sigo teniendo acompañante espiritual, como he dicho, hasta que el Señor me llame a su presencia. Mirad, como ya hay un proceso, no olvidemos que un proceso, y yo ya he crecido espiritualmente, tengo más luz, puedo tomar más decisiones, pues también hay un momento donde hay un silencio entre el acompañante espiritual y conmigo, de él hacia mí y yo de hacia él. Digo María porque la señora ella José que se porque está aquí en la Biblia, está aquí. Porque como es nuestra hermana responsable de la comunidad, claro, y dice su palabra, que también nos fijemos en la vida de nuestros líderes, que su vida tiene que ser ejemplo para nosotros. Eso está escrito en la palabra. Ella, María, igual que otro hermano, son ejemplo para mi vida. Pues así lo era mi acompañante y así lo va a vida de hoy. Pues mirad, cuando hay ese paso de silencio, el Espíritu Santo sigue trabajando. Y está sucediendo algo muy importante. El guía está, el acompañante
Y entonces yo tengo dos ejemplos de cómo el Espíritu Santo, tengo más, ¿no? Tengo más experiencia, cómo el Espíritu Santo pues te ayuda a tomar decisiones, tú estás más pendiente, estás en escucha. Aún así, cuando yo digo, uy, esto me lo ha puesto el Espíritu Santo, y sé que me lo envía el Espíritu Santo porque normalmente el Espíritu Santo, cuando nos lleva a una situación, a tomar una decisión, siempre más bien nos agrada que nos agrada. Porque lo que agrada es lo que nos da mucho placer en la carne, pero el Espíritu, como está en contra de la carne, es lo que más nos cuesta. Entonces quiero decir con esto que cuando a mí me venía la decisión y decía que el Espíritu Santo me la puesto, como estaba viviendo, lo llamaba y lo compartía. Y siempre me daba su opinión, me decía que sí o que no. Voy a poner un ejemplo, que todos conocéis, los que me conocen muchos años. Yo he ido vestida de negro muchísimos años. ¿Es verdad o no, María? Los que me conocían, tenía edad, sí. ¿Pensáis que yo me he vestido de negro durante muchos años porque me gustaba tanto que había la mano tenía todo negro? No. Fui inspirado por el Espíritu Santo y confirmado por mi acompañante espiritual Casillas. ¿Sabéis para qué? Para sujetar mi carne, para sujetar mis debilidades, mis pasiones. Aquello que todavía estaba sin sujetar y necesitaba como yo de una reclamar. Me gusta el rojo, me gustan los colores fuertes, me gustan los tacones superados, de tacón de aguja, no la plataforma, de tacón de aguja. Eso ha estado no sé qué años, María, no sé qué años, que no lo recuerdo, vestida de negro o de negro. A la fecha de hoy, si habéis dado cuenta, voy de negro pero no voy tanto, ya me pongo el azul, me pongo colores, el blanco, me pongo el marrón, chocolate. Pero no me veré ni con el rojo, ni con el fucsia, ni con aquello que en algún momento pueda desatar lo que está atrás. Porque la naturaleza vieja siempre está, y el mal también está. Para llevarnos fuera del reino de los cielos, y si puede aprovechar como está por una rendija, porque está deseoso de que volvamos al reino de las tinieblas y al mundo. Porque nuestras almas pertenecen a Dios y nos mantienen perdidos. Y en mi ángel se encargará con la gracia de Dios, seguirá llevando cuidado en colores. Y digo eso, como dije, cuando el Señor me inspiró, que sé que fue desde el Espíritu Santo, de irme a mi casa durante un tiempo. Porque con mí, hermano, nadie nunca se decisión. Porque yo decía, yo no me dejo la comunidad nunca. Y para terminar quiero decir algo que es muy importante. En nuestro proceso, en el camino del acompañante espiritual, no penséis que todo es lineal y estable. Hay altibajos. Y también van a estar las tentaciones. Porque el mal no descansa. Los cristianos descansaremos mucho, pero el mal no. Y sabéis lo que me decía a mí. He tomado esta decisión, pero es que no sé. Es que parece una tontería. Y yo digo, pero es que no va a ganar con lo ocupado que está, con lo ocupada que está. Va a llamar a tu acompañante, va a esa tontería. No merece la pena. Pues ¿qué te va a decir? Por lo mismo de siempre. Y otra vez, y otra vez. Eso, cuando tengáis un pensamiento respecto al acompañante espiritual, desecharlo porque no es de Dios. Porque os quiere alejar de él. A mí me hizo pensar en un momento determinado del camino que yo era autosuficiente. Que ya no necesitaba mi guía espiritual. ¿Y sabéis lo que pasó? Que yo escuché eso, más que a mi acompañante espiritual. Y entonces sabéis lo que afloró en mí, la delgadez otra vez. Y me acuerdo que fui a ver a mi acompañante espiritual y me lo comentó. Y me dijo, es que has escuchado, además que no has escuchado lo que Dios te está metiendo a través de mí, no lo escucháis, no lo escucha nadie. Pero gracias a Dios lo pude retomar y pude seguir y salir. La tentación va a estar, el mal siempre va a estar para separarnos de Dios, para que no tengamos acompañantes, para que no podamos crecer espiritualmente. Lo vuelvo a decir,
porque es muy fácil salirse, hermano, lo sé por propia experiencia. Y sé que a lo mejor he sido un poco pesada, no sé si lo acordaré de todo, pero ya para terminar solo quiero decir, en la conclusión, que el Espíritu Santo va a escoger a tu acompañante espiritual. Si no lo tiene, pregúntaselo. Y si lo tiene y solo sabe el nombre y lo usa cuando te apetece, no tiene acompañante espiritual. No te engañes, no te engañes, no creas que lo tiene, no lo tiene. Y no dejes que el mal te engañe. Porque sabéis la responsabilidad que tiene ante Dios el acompañante espiritual. ¿Sabéis qué responsabilidad tiene? Custodia nuestra alma. Porque nuestro acompañante espiritual, el Espíritu que vive, sirve a Dios y le ha dicho: yo me encargo, porque el Espíritu Santo le da el encargo a tu acompañante y al mío, para que custodie nuestra alma y se lo toma en serio. El no tener acompañante nos va a llevar a creer que somos autosuficientes, a creer que no lo necesitamos, a creer que lo vemos todo, que no necesitamos que Dios nos hable de parte de nada, que se nos revela a nosotros mismos, dejaremos de leer la palabra, no tendremos oración, nos volveremos egoístas. Bueno, en definitiva, viviremos la fe en apariencia, pero no una fe desde la palabra y la realidad que Dios quiere. Vendremos a la iglesia, lo vuelvo a decir, haremos cosas, incluso levantaremos la mano, alabaremos al Señor, pero será una fe de postureo, como me gusta decir, una fe de apariencia, la fe de verdad y viva, la que nos dice la palabra, la que Jesucristo quiere que vivamos, no estará en nosotros. Pero si tenemos el acompañante espiritual, dado por el Espíritu Santo, y seguimos su camino, ¿sabéis lo que tendremos? A cambio, al Espíritu Santo. Y tendremos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Seremos templo del Espíritu Santo y estará en nosotros el amor, la bondad, la paciencia. ¿Sabéis cuál es el fruto del Espíritu Santo? Lo conocía el fruto del Espíritu Santo. La benignidad, la caridad, la escucha, el ayudar, el entregarte al hermano. Entonces sí que le podremos dar al hermano lo que Dios nos da, porque estará en nosotros. Seremos criaturas nuevas, hermano. Yo no me quiero pedir al Espíritu Santo que os regale un acompañante espiritual como el que me regaló en su momento, como el que tengo ahora. Para vosotros, para que realmente crezcamos. Y que os voy a decir más, que estoy feliz, que el autor de mi testimonio, de la obra que ha hecho en mí, se llama Espíritu Santo y su nombre es Dios. Y quiero que esté siempre conmigo. Pues le doy la gloria, la honra y la alabanza a Dios y espero, yo sé que lo que haya salido de mí nada tiene que ver, pero sí espero y creo firmemente que el Espíritu Santo a cada uno os haya sellado lo que haya considerado que os pueda ayudar y servir para crecer. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.